Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos a nuestra invitada de esta hora, María Carolina Oscategui, fue presidenta de Concecomercio. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un placer estar con ustedes. Un gusto conversar con nuestra invitada. Mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa a esta hora, que tiene que ver con la implementación del denominado impuesto a las grandes transacciones financieras, que a la larga es un impuesto a las transacciones en dólares en nuestro país. Yo le pedí un primer comentario acerca de la confusión que ha reinado en estas primeras horas. La escuchamos. En realidad, la aplicación de este impuesto, la entrada en vigencia de este impuesto, está acompañada de una enorme incertidumbre sobre su mecanismo de implementación, mira, es que desde el mismo nombre del impuesto, cuando hablamos de grandes transacciones, nadie ha definido a partir de qué significa para el gobierno grande, porque están exigiendo que coloquemos máquinas fiscales en algunos comercios donde las transacciones no son mayor cosa, donde son comercios de menudeo, y entonces, ¿por qué pretenden que allí, a ese nivel de comercialización, estemos hablando de grandes transacciones? ¿Qué significa para el gobierno grandes transacciones? La otra gran pregunta que nosotros nos hacemos es que el impuesto se define como financiero, y nos piden de nuevo, vuelvo y repito, la utilización de máquinas fiscales para el cobro de los pagos en divisa, modificaciones a nuestro sistema de facturación, etcétera, etcétera, cuando se supone que es un impuesto tal y como se venía aplicando, porque hay que tener claro que el IGTF existe desde hace algún tiempo y es una forma de débito bancario que en teoría se le cobra a aquellas empresas que tienen un nivel de facturación que les permite ser considerados como contribuyentes especiales. Pero resulta que desde hace ya bastante tiempo no ha habido actualización de la unidad tributaria, por lo tanto cualquier empresa en el país, desde un kiosco de revista, puede ser considerado contribuyente especial. Y esto quiere decir que esto se aplica a todo tipo de empresas, pero, vuelvo y repito, necesitamos entonces definir. ¿Es financiero? Porque no lo cobran en la cuenta. ¿Para qué necesita una máquina fiscal? Y si no es financiero, o sea, ¿qué define, aún siendo financiero, qué define el gobierno como grandes transacciones? O sea, $1 es una gran transacción, $20 es una gran transacción. ¿Cuánto es para el gobierno una gran transacción que permita, que exija que se deba cobrar este impuesto? Que, como te digo, viene acompañado de muchísima incertidumbre y por poca claridad. Bueno, de hecho, acá recientemente, hoy, días después de la entrada en vigencia de la aplicación del impuesto, un instructivo para los usuarios. Esto está, digamos, en la página web del CENIAT y, si me permite, inicialmente genera un poco más de confusión. Evidentemente, los expertos en estos temas, hemos conversado con varios abogados en derecho tributario y han tratado, de desgranar un poco el alcance del impuesto. Sin embargo, allí se fija una alícuota de 2% para las transacciones realizadas en bolívares y 3% para las transacciones efectuadas en moneda extranjera, criptomonedas o criptoactivos. Y yo le pedí un comentario acerca de este tema, si ustedes lo tienen claro en el sector empresarial o no. La escuchamos. Mira, nosotros ya veníamos pagando, como te digo, el impuesto a las grandes transacciones financieras, el IGTF, todos aquellos que somos contribuyentes especiales por todos los movimientos bancarios que realizábamos. O sea, el banco estaba obligado a cobrarnos por cualquier salida de dinero, por cualquier transacción que hiciéramos a nivel bancario. Pero esto, como tú bien señalas, trae muchísimas más confusiones, porque se suponía que el objetivo de quienes tomaron las decisiones en función de este nuevo tributo era la rebolivarización, aunque sea un poco complejo, del país, de la economía. O sea, llegamos a un punto de nuestra economía en que cerca del 80% de las transacciones se estaban realizando en divisa
y muy pocas en bolívares. Entonces ellos hablan y lo dice el ingeniero Jesús Faría, presidente de la Comisión de la Asamblea Nacional, Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, que uno de los grandes objetivos de este impuesto es el que se utilice, se recupere el bolívar, como la confianza en el bolívar como moneda de curso legal en el país. Pero ¿cómo hacemos, verdad, si ahora también nos están castigando las transacciones en bolívares? Y además de eso, no hay suficientes bolívares en la banca, a nivel de Banco Central, para cubrir el nivel de dólares que se utilizan en nuestra economía. O sea, si nosotros agarráramos todo el circulante que hay, si hubiese alguna forma de recoger todos los dólares que hay en la calle y convertirlos en bolívares, no hay suficientes bolívares para eso. Pero si el gobierno decide, o Banco Central decide, generar de manera como se venía generando anteriormente, hacer una generación importante de bolívares, que serían bolívares, como siempre se llama, bolívares sin respaldo, dinero, el mal llamado dinero inorgánico, porque no se ha incrementado la producción en el país, porque no hay un mayor ingreso de divisa, porque nuestro Producto Interno Bruto sigue siendo muy bajo. Entonces, si generáramos esa cantidad de bolívares de dinero sin respaldo, entonces volveríamos a caer en el mismo flagelo de la inflación con el que se luchó tanto hasta poder salir de una de las más largas hiperinflaciones en la historia de la humanidad. Yo no veo a este impuesto a las grandes transacciones como soluciones a nada, porque al fin y al cabo, cuando tú vas a la mayoría de los establecimientos formales y tú vas, por ejemplo, a un supermercado y haces tu compra y luego vas a pagar y te dicen, mira, es tanto, y mucha gente llega y pregunta, ¿en divisas cuánto es? No, ponte, son $50. Ok, tú dices, pero yo tengo 40 en dólares y 10 te lo voy a pagar en bolívares. Ah, ok, cómo no. Y te factura, la factura sale en bolívares. Sobre eso pagas un impuesto al valor agregado en bolívares. Cuando el comercio va a declarar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, también hace la declaración y el pago de ese tributo en bolívares. O sea, que al fin y al cabo, la ciudadanía está realizando transacciones en bolívares y pago de tributos en bolívares. Ahora, si señalamos esto como lo que se quería hablar de un impuesto al débito bancario, mira, aquí estamos cayendo en una cosa bien dura para toda la población, porque estamos definiendo un impuesto al débito bancario que era lo que era en realidad el IGTF original de 2-3%, cuando las anteriores veces que se aplicó el impuesto al débito bancario fue por situaciones coyunturales, fue de temporalidad y en una alícuota muchísimo más baja, de 0,50, 0,25, 0,75 en el peor de los casos, no 2 y 3% de las transacciones. Es algo que va a afectar indiscutiblemente a toda la población y ya se está viendo el temor que hay en muchos comerciantes por el gran desconocimiento que hay sobre el tema. Esto, de entrada, bueno, nos han dicho todos los economistas con los que hemos hablado, es un impuesto regresivo, pero además va a tener un impacto en el índice de precios, ¿correcto? Correcto. Es un impuesto que viene a entorpecer. Alguien hablaba, por ejemplo, leía en alguna parte, que si tú vas a hacer un consumo, vamos a suponer, de $100 en un establecimiento determinado, si le quitas lo que tienes de IVA, más le quitas el 3% que vas a pagar en divisa, por el impuesto en divisa, o sea, al final tienes 19% de aumento, ¿verdad? De impuesto. O sea, que lo que para efectos reales va a ingresar al comercio es $81. Y cubre esos $81 la estructura de costo de ese producto cuyo precio se había puesto en 100 en $100. ¿Me entiendes? Eso hay que hacer un ajuste de los precios porque los precios tal y como están ahorita no tienen contemplado o no tenían contemplado este nuevo impuesto. Pero es que además, si me permite, hay mucha confusión con los días, se aclarará.
si no deciden postergar la aplicación, cosa que en lo personal veo muy difícil por la voracidad fiscal del régimen venezolano, pero hay interpretaciones según la cual el 3% debe ser aplicado al monto total después de sumar el 16% de IVA. Sobre esto no hay claridad, no sé si ustedes tienen información al respecto, la escuchamos. Es otra de las muchas interrogantes que tenemos. Y por ejemplo, ¿cómo haces tú para definir, o sea, cuánto es el impuesto? ¿Tú te imaginas lo engorroso que va a ser para el sistema? Que tú le digas, no, está pagando en bolívares tanto, en dólares tanto, entonces calcula el IVA sobre todo, pero además calcula el 2% sobre lo que pagó en bolívares y el 3% sobre lo que pagó en divisas, o sea, un simple taloncito de una caja registradora va a ser una cosa, un chorizo grandísimo, con la cantidad de cosas que hay que colocar allí y especificar allí. Ahora, tengo que preguntarle, porque en la práctica esto va a tener un impacto en una economía como la nuestra, decía Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, que, digamos, venía estabilizándose, él dice, en el foso. ¿Qué expectativa tienen ustedes con relación a este tema? La escuchamos. Mira, pareciera que hubiese como una molestia por parte de quienes definen las políticas económicas en el país, de que la población en general sintiera. Yo no me atrevo jamás a hablar de recuperación económica. Yo hablo de una leve mejoría en la calidad de vida, en la capacidad de compra de los venezolanos. La presidenta del Consejo de Comercio siempre dice que estábamos como en un sótano 20 y subimos al sótano 15, o sea, no estamos en un proceso de recuperación económica, porque para poder hablar de recuperación económica en nuestro país tendríamos que tener un sistema eléctrico confiable y no lo tenemos. Nada más en mi estado Trujillo tenemos 4 horas diarias de racionamiento eléctrico y no te puedo contar lo que ocurre en Zulia, Táchira y Mérida. Y tenemos que hablar de apalancamiento financiero. Ninguna empresa puede crecer sin apalancamiento, sin crédito bancario, para hablar en términos más coloquiales. Entonces, no podemos hablar de recuperación, no podemos hablar de crecimiento hasta que no tengamos esos elementos mínimos, que son los que yo considero que debemos tener las empresas para poder crecer. Ahora, si estamos, como te digo, tratando de salir de ese foso profundo en el cual habíamos caído, y nos empiezan a tirar paladas de impuestos y de imposiciones y de máquinas fiscales, porque estas máquinas fiscales no son económicas, cuestan de $1,000 en adelante. Y para un comercio pequeño, mediano, hablar de invertir en 2, 3 máquinas es un gasto importante. Entonces, si nosotros estamos a medio, comenzando a ver cierta pequeña, leve recuperación de la capacidad de compra y del funcionamiento de nuestra economía, y nos enfrentamos a esto, por supuesto que la economía vuelve a retroceder. Ya no es por la hiperinflación, ya no es por todas las anomalías que venían ocurriendo, sino por un sistema que hace cada vez más complejo el funcionamiento del país. Si permite, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. El régimen de Nicolás Maduro ha utilizado como una de las justificaciones esto de supuestamente desdolarizar la economía. Usted hace referencia a ello hace algunos minutos. Al regreso yo le pedí un comentario si en su opinión va a alcanzar el objetivo. Otra vez cito a Asdrúbal Oliveros, él ha escrito en sus redes sociales una apuesta arriesgada, costosa, con impactos serios en lo financiero, transaccional y en las cadenas de suministro y comercialización. ¿Qué opina usted? Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por la aplicación del denominado impuesto a las grandes transacciones financieras, que en la práctica es un impuesto a las transacciones en dólares. Nos acompaña María Carolina Uzcategui, expresidenta de Consecomercio. Yo le cago una inquietud, porque ciertamente una de las justificaciones supuestamente es desdolarizar la economía. ¿Cree usted que esto va a tener el efecto que desea el régimen venezolano o no? ¿O es una apuesta arriesgada y costosa, como asegura Asdrúbal Oliveros? La escuchamos. Yo plenamente con Asdrúbal en que es una apuesta arriesgada y costosa. Vuelvo y repito, el costo en el que puede incurrir el gobierno, luego de haber hecho una lucha, digamos, bastante efectiva con la hiperinflación que nos venía quejando durante tantos meses, es terrible, porque, no, como te decía anteriormente, no hay suficiente bolívares en el mercado para compensar la cantidad de dólares que están circulando en nuestra economía. O sea, habría que agarrar y emitir dinero sin respaldo. Venezuela no tiene una recuperación económica real, Venezuela no está incrementando su producción, no tenemos mayor ingreso de divisas en el país, las exportaciones son exiguas, o sea, son mínimas con respecto a los requerimientos que tiene Venezuela, y todavía la producción petrolera, seguimos siendo un país con una crisis petrolera importante, porque nuestra producción está muy por debajo de lo que serían nuestros requerimientos económicos, o sea, el requerimiento de ingresos para que el país funcione adecuadamente. Entonces, si no hay ingresos, si no estamos produciendo, imagínate en tu casa, si a ti no te aumentan el sueldo, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a seguir emitiendo cheques? En la época, se me cayó la cédula, en la época que emitíamos cheques con dinero que no tiene respaldo, donde no tienes un respaldo a lo que estás emitiendo. Entonces, si no tenemos cómo emitir más bolívares, porque no tenemos respaldo, entonces ¿cómo vamos a dolarizar la economía donde yo no tengo, o sea, donde ¿cómo se llama? Los bolívares circulantes en Venezuela están infinitamente por debajo de la cantidad de divisas, que se habla de 2 y 3 veces más la cantidad de divisas que están circulando en Venezuela en comparación con la cantidad de liquidez monetaria que tenemos en el país, de bolívares que tenemos circulando en el país. Es imposible que hablemos de desdolarización o rebolivarización, como lo quieras llamar, si no hay una mejora en nuestro Producto Interno Bruto, un crecimiento real de la economía, que significa lo otro que te había dicho antes. O sea, necesitamos electricidad, necesitamos apalancamiento financiero para poder hablar de crecimiento real. No tenemos eso, no tenemos producción, no tenemos ingresos. Cualquier emisión de bolívares que se haga es sin respaldo, por lo tanto se traduce inmediatamente en inflación. ¿Cuál puede ser el impacto en lo financiero, transaccional, las cadenas de suministro y comercialización? Bueno,
Esto va a ser mucho más engorroso los procedimientos y, por supuesto, el impacto sobre el usuario final, claro que lo van a sentir. Debe haber un incremento, un ajuste en todo la tabulación de precios en los diferentes rubros y cónchale, yo creo que no analizaron bien los asesores que hoy en día tiene el gobierno que esto se pudiera llevar de la manera en que ellos están planteando, sobre todo porque quienes hoy están asesorando al gobierno son economistas de Ecuador, donde la realidad de Ecuador, no sin sanciones, con producción petrolera, es muy diferente a la realidad de Venezuela, completamente sancionado y casi sin producción de petróleo. Bueno, tengo que preguntarle porque si efectivamente esto va a tener un impacto o va a meter un freno en una economía que, como hemos dicho o como ha dicho usted, sí efectivamente se ha estabilizado, pero en el fondo, ¿cuáles son las perspectivas en el corto y en el mediano plazo al menos para el sector privado? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nos han dicho otros invitados que al menos en el caso de los emprendedores esto va a significar un freno también importante. La escuchamos. Vamos a hablar con lógica, en función de la lógica. Yo creo que quienes deciden las políticas económicas en el país han visualizado, han percibido ese avance del cual hablan todos los economistas y hemos hablado todos tus invitados. Por supuesto que ha habido una leve mejoría, una mejoría significativa en lo que era el movimiento económico del país, y al ellos mismos percibir que esto representa un freno importante para lo que venían presenciando, lo que vamos a ver, y sobre todo con la afectación natural que vamos a tener adicional por el tema de la guerra en Ucrania, que también, mira, no va a haber lugar del planeta que no se vea afectado por esa situación, por esa crisis geopolítica que existe. Ellos se van a dar cuenta que no era el momento y no era la forma de aplicar el impuesto, y a mi parecer, en menos de que nos demos cuenta, ese impuesto va a pasar al olvido. A menos que así sea. Finalmente, yo le preguntaría, porque, y lo comentábamos con Víctor Salmerón, periodista especializado en el área económica, es curioso, por decirlo de alguna manera, que el régimen de Nicolás Maduro, o al menos el propio Maduro en el 2019, reconociera o calificara de válvula de escape el proceso de dolarización de nuestra economía producto de la hiperinflación, cosa que pasa en todos los países que sufren este fenómeno, y 3 años más tarde aplique un instrumento de esta naturaleza. ¿Cómo lo ve usted? La escuchamos. Hasta cierta manera es lógico, o al menos ellos lo ven como lógico, porque están dejando escapar una recaudación tributaria importante porque las transacciones no se realizan directamente en bolívares, pero tampoco están percibiendo de que, por lo menos en el caso, como te decía, de un simple supermercado, donde tú vas y haces una compra de $50 y la pagas en divisa, esa compra se va a facturar en bolívares. La empresa va a pagar impuestos a las grandes transacciones, la persona va a pagar impuesto a valor agregado, la misma empresa va a hacer la declaratoria va a hacer todo el trámite con respecto a esos impuestos, a pesar de que el ingreso haya sido en divisa. Ellos de alguna manera lo que calcularon fue que estaban dejando escapar la tributación a todo ese movimiento económico que se está realizando en divisa, y eso no es verdad, eso no es cierto. La mayoría de los comercios, la gran mayoría del comercio formal y de las empresas formales en general, la industria también en el país, factura, sus sistemas de facturación son en bolívares, independientemente de la forma en que ingrese los pagos, y por lo tanto sobre esa facturación también se pagan impuestos, se declara un impuesto sobre la renta, el impuesto a valor agregado, el impuesto a las grandes transacciones financieras, que se hace en bolívares. O sea, mira, muchas son las empresas, que prácticamente todas, que en momentos determinados tienen que vender esas divisas que le han ingresado para poder cubrir todos los impuestos que tienen que pagar. María Carolina, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, expresidenta de Consecomercio, expresando opinión y análisis acerca de este tema que tanta preocupación genera en los ciudadanos. Lo hemos visto claramente en las redes sociales, y se trata de la aplicación del denominado impuesto a las grandes transacciones financieras, que en la práctica
es un impuesto a las transacciones en dólares en nuestro país. Gracias. Nosotros vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Luis Rasetti y el renacimiento de la medicina. En 1924, el prestigioso cirujano Luis Rasetti tiene que huir a Curazao ante la inminente amenaza de ir a la cárcel. La causa: Rasetti había publicado un artículo donde demostraba que la población de Caracas disminuía. Es decir, la cantidad de nacimientos era menor que la de fallecimientos, debido a una excesiva mortalidad infantil. Estos resultados no fueron del agrado del gobierno de Juan Vicente Gómez y de allí el sano consejo de sus amigos de que era mejor exiliarse. Rasetti había nacido en Caracas en 1862. Se graduó de doctor en medicina en la Universidad Central en 1884 y amplió su formación en Francia entre 1890 y 1893. De regreso al país, emprendió un plan de innovaciones en la medicina para equipararla con los estándares europeos. Introdujo la enseñanza clínica en los estudios médicos, mejoró la enseñanza de la anatomía y la medicina operatoria, estableció en los hospitales el internado y el externado para los estudiantes de medicina. Fundó la Sociedad de Médicos y Cirujanos de Caracas, el Instituto Anatómico y la Academia de Medicina, entre otras. Asumió también la tarea divulgativa, en una época en la cual aún no existía un Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Llevó a cabo campañas contra el alcoholismo, la tuberculosis, la prostitución, las enfermedades venéreas y la mortalidad infantil, esta última a costo de su exilio en Curazao. Luis Rasetti murió en Caracas en 1933 y sus restos descansan en el Panteón Nacional. Sus innovaciones en la medicina definieron un periodo reconocido hoy como el renacimiento de la medicina venezolana. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora saludamos a nuestro siguiente invitado, el doctor Joel García, es abogado, defensor de derechos humanos, lleva los casos de varios presos políticos en nuestro país. Doctor, gracias por atendernos, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra, es un gran placer estar contigo y con toda tu gran sintonía. Un gusto conversar con usted, mucho interés de escuchar su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Creo que es la noticia más relevante de las últimas horas, después de lo del impuesto a las grandes transacciones financieras, que tiene que ver
con el anuncio de la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela. ¿Qué expectativa tiene usted sobre este tema? Lo escuchamos. Bueno, esa noticia dada por el fiscal Karim Khan la tomo con mucho agrado, la saludo, la aplaudo, porque verdaderamente nos indica fehacientemente de que en Venezuela se cometieron y se cometen crímenes de lesa humanidad, y que Karim Khan, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, no confía en la justicia venezolana. De otra manera, no pudiera abrirse esa oficina en Venezuela, esperará simplemente los informes, la información que suministrará el gobierno venezolano a esa fiscalía. Pero si ellos vienen in situ a tomar o asesorar, a verificar, a tener de primera mano la información de víctimas, testigos, defensas, abogados, etcétera, es porque no confían en la justicia venezolana. Tal y como lo he sostenido durante mucho tiempo, yo confío en que Karim Khan, veterano, conocedor de derechos humanos y tantas violaciones, no se va a comer el cuento de esta justicia o esta puesta en escena que estamos viendo en Venezuela con la sanción que se le está dando a los autores materiales del capitán Acosta Arévalo, de la muerte del capitán Acosta Arévalo, o de ese homicidio culposo, inexplicable jurídicamente, del concejal Fernando Albán. Doctor, porque usted expresa, digamos, esperanza en relación a este tema. Sin embargo, también hay cierta preocupación, y lo comentábamos con la audiencia más temprano. Otros defensores de derechos humanos les llamó la atención que el fiscal acudiera a Venezuela en absoluto secreto, no sostuviera reunión con defensores y víctimas, sí con los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, muchos de los cuales están señalados o forman parte de la investigación en la Corte Penal Internacional. ¿Cómo interpreta usted este tema? Lo escuchamos. Bueno, respeto la opinión y razones tendrán de quienes opinan ello. Sin embargo, en cualquier proceso de naturaleza penal existen dos partes, una víctima y un victimario. Digamos que el victimario le está abriendo las puertas, le está haciendo una puesta en escena. En algún momento ese fiscal tiene que escuchar a la víctima, es decir, la otra parte de ese proceso. Tiene que escuchar a la defensa, a los abogados, los testigos que están del otro lado. Entonces, siempre va a haber una valoración de qué es y qué no es lo real. Entonces, yo lo asumo con mucho optimismo, porque yo hacía una comparación en horas temprano, le decía a una periodista, usted abriría una venta de cochino, de carne de cerdo, de chuletas en Israel, donde los judíos no comen cochino. No, ¿verdad? Si ellos vienen, como vino la misión de determinación de hechos, pero no lo dejaron entrar, es porque están convencidos de que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. Ahora, le pregunto, ¿sabe usted cómo funcionaría este mecanismo, esta oficina? Porque, y lo comentábamos con la audiencia, la presidenta de la Comisión de Determinación de Hechos, Marta Baliñas, en una declaración con un medio de comunicación venezolano, decía, es curioso, pero nosotros hemos podido avanzar mucho más sin haber ingresado a Venezuela porque hemos ofrecido garantías a las víctimas y a testigos que forman parte de la estructura del Estado que, bueno, han aportado información sobre las investigaciones en torno a presuntos delitos de lesa humanidad. ¿Qué puede decirnos sobre este tema, doctor? Lo escuchamos. Podría ser cierto, supuesto que no es lo mismo que una persona de una declaración por teléfono aporte información de cualquier otra manera o a través de una red social, de un correo, etcétera, porque no se ve expuesto a la persecución. Eso es muy cierto. Pero no por ello una víctima que está agredida, que está identificada, va a dejar de acudir a una oficina si se solicita o se requiere que ella comparezca ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. No creo que lo deje de hacer. Y yo no creo que, bueno, considero yo que el régimen vaya a perseguir al testigo, a la víctima, o lo vaya a amenazar cuando está la Corte Penal Internacional
situada en Venezuela. Yo confío muchísimo más de que ellos tengan una oficina aquí donde buscaremos la forma de tener una audiencia, de conseguir que Karim Khan o sus representantes puedan hablar con nosotros, porque nosotros, los quienes defendemos derechos humanos, lo hacemos aquí en Venezuela, no lo hacemos a escondidas, no lo hacemos con ese temor, porque nosotros no estamos haciendo absolutamente nada distinto que defender un derecho que es de carácter universal y que toda persona tiene. Entonces yo confío muchísimo en esa oficina y ojalá sea que tengamos acceso a ello. Ya veremos cómo son las condiciones, cómo serán lo que van a establecer. Igualmente existe una oficina de las Naciones Unidas, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, donde nosotros acudimos regularmente, nos entrevistamos con ellos, aportamos información, consignamos expedientes, y cuando cada vez que a mí me preguntan, por ejemplo, ¿usted tiene problema de que digamos su nombre, que usted es la fuente? No, al contrario, ratifique que yo soy la fuente porque yo soy testigo de excepción de todo ello. Ahora, lo hemos conversado en otras oportunidades, en el caso concreto de la Corte Penal Internacional, hay unos procedimientos que cumplir, doctor. ¿Existe conocimiento entre los defensores de derechos humanos? Me parece que en el caso de usted sí, pero en general acerca de lo que se debe hacer para acceder a la Fiscalía de la Corte. Lo escuchamos. Fíjense, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, conocido como Estatuto de Roma, está allí. Ahora bien, no todo el mundo, por supuesto, es conocedor del proceso o el procedimiento que se utiliza ante esa Corte. Pero debemos tomar en cuenta de que es la Corte Penal Internacional, la Fiscalía de esa Corte, que se va a instalar en Venezuela, específicamente en Caracas. Serán ellos los que van a marcar las pautas en la comparecencia o no de quienes deben acudir allí. Porque acordémonos que el principio de complementariedad es eso, de que ellos van a actuar cuando la justicia venezolana no actúa o no quiere actuar o no tiene forma de actuar. Ellos se van a dar cuenta de que las víctimas no son satisfechas, no son reparadas con lo que se ha hecho y necesariamente van a tener que escuchar a esa víctima. Serán ellos los que van a establecer la forma de acudir allá. Y de allí, de lo que ellos recaben en Caracas, eso va a ser llevado hasta La Haya, donde funciona verdaderamente la Corte Penal Internacional. Ahora, es curioso lo que menciona, porque el fiscal de la Corte Penal Internacional, en compañía de Nicolás Maduro, reconocía que, bueno, para el régimen no existe necesidad de esta investigación, es evidente, están señalados en este proceso. Sin embargo, él considera lo contrario y por eso decidió, entre otras cosas, abrir una investigación. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico, doctor? Lo escuchamos. Voy a hablar simplemente desde el punto de vista jurídico. Por supuesto que para Nicolás Maduro es suficiente lo que ellos han hecho. Y yo se lo he dicho a usted, María Alejandra, en varias oportunidades, que yo no creo que el fiscal de la Corte se pueda tragar o creer lo que se está haciendo en Venezuela. En Venezuela es una puesta en escena. Eso no cabe la posibilidad de que consideremos que se está haciendo justicia con dejar preso a 2 personas por determinado hecho. La posición de garante, por ejemplo, que tenía el Estado cuando estaba bajo sus mandos o bajo sus órdenes la prisión del capitán Acosta Arévalo, Fernando Albán, no se agota con castigar o condenar a supuestamente los autores materiales. Esa posición de garante va mucho más allá. El Estado es responsable de la vida de todas las personas que están detenidas. Y cuando vemos que Acosta Arévalo fue torturado, los funcionarios fueron condenados por tortura y además por el homicidio, entonces, ¿cómo es que esa persona fue sacada de un recinto penitenciario o de la DGCIN y llevado a otro lugar para matarlo? ¿Es que acaso el director de ese cuerpo policial no es responsable? ¿Es que acaso que el ministro o el órgano de adscripción donde esté ese cuerpo policial adscrito no es responsable?
la justicia tiene que alcanzar hasta allá. Y no solamente con la condena de la persona, sino la reparación de las víctimas. Si permite nuestro invitado, una pausa para ir a publicidad. Justo quería preguntarle sobre este tema de las cadenas de mando, que es el motivo el argumento fundamental, mejor dicho, del nuevo informe que está elaborando la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. En ninguno de los casos, usted me corregirá si me equivoco, en materia de violación de derechos humanos, y pienso ahora mismo en los más emblemáticos, hay máximos responsables señalados. Yo le pediría un comentario, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Hola, les saluda Mónica Pupo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos. En Conexión 750, hablando acerca del anuncio de la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela, una declaración que ofreció el propio fiscal de visita en nuestro país en compañía de Nicolás Maduro. Nos acompaña el doctor Joel García, abogado, especialista en Derecho Penal, profesor universitario, además quien lleva la causa de varios presos políticos en nuestro país. Yo le he dado una inquietud, doctor, me da la impresión en ninguno de los casos de violaciones, graves violaciones de derechos humanos en nuestro país, hay máximos responsables señalados o procesados. Y ahora mismo pienso en el caso de David Vallenilla, que usted conoce muy bien, o el propio concejal Fernando Albán. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, efectivamente. Si la Corte Penal Internacional o el fiscal confía en nuestra justicia, se va a percatar que todo termina, todo acaba en los autores o el autor material del hecho. Y precisamente cuando un delito de lesa humanidad es competencia de la Corte Penal Internacional, es porque es generalizado y sistemático ese hecho. Entonces, cuando hablamos generalizado y sistemático, es porque hay instrucciones superiores o pudiera ser una política de Estado. ¿Dónde están los responsables de esas órdenes? Porque se puede pecar por acción como también se puede pecar por omisión, porque ordenaste o porque no evitaste ese hecho. Entonces, esos responsables, si esperamos que la justicia venezolana los determine, eso es
eso es nulo, no va a existir nunca, porque en esos expedientes no se nombran a esos superiores, aun cuando los condenados han dicho bajo las órdenes de quienes estaban, pero los jueces no miran hacia allá, y es por ello necesario, indispensable, que esa oficina de la Corte Penal Internacional se establezca en Venezuela para poder lograr esa anhelada justicia que estamos reclamando desde hace muchos años. Sobre la denominada reforma del Poder Judicial, doctor, he escuchado algunas de sus declaraciones. La dirigencia política asegura que es una iniciativa del régimen de Nicolás Maduro para tratar de evadir su responsabilidad o tratar de entorpecer este proceso ante la Corte Penal Internacional. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Sí, una de las situaciones que ha planteado la misión de determinación de hechos y que es evidente en Venezuela, así mismo lo ha dicho Michelle Bachelet, es la falta de independencia del Poder Judicial. Es una de las causas que han llevado a esa misión y al Consejo de Derechos Humanos a decir una y otra vez de que no se confía en la justicia venezolana. Entonces, estas reformas que se emprendieron desde septiembre del año pasado, reformas a instrumentos jurídicos, ahora se habla y se está atacando al Poder Judicial en voceros del gobierno. Es como que ellos no sabían, se enteraron ayer de que en Venezuela la justicia es de esa manera, se están nombrando personas, se están diciendo que es un desastre. Bueno, eso es de cara a hacer ver de que ellos tienen toda la intención de cambiar. Son reformas que no van a generar cambio alguno, porque yo creo que los que van a venir o van a ocupar esos cargos van a ser peores, van a ser más leales a este proceso que ellos denominan revolucionario. Entonces, mientras tengamos ese sistema, esto no va a mejorar. Entonces, es una puesta en escena para que la Corte Penal Internacional entienda de que ellos quieren hacerlo. Y por otro lado, como lo he dicho, los nuevos 20 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia lo que van a garantizar son 12 años más de impunidad a esas personas, porque mientras ellos tengan control del máximo tribunal del país, mire, hasta ahí llegará y ahí morirán las cosas. Bueno, de hecho, en un trabajo especial publicado por el portal armando.info, allí dan cuenta de la afiliación, la abierta afiliación política de prácticamente el 60% de los postulados para magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, vinculados directamente con el PSUV, otro tanto contratistas del Estado. Este tipo de información es posible, digamos, exponerla a este equipo del fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Usted le parece prudente o no en lo absoluto, doctor? Lo escuchamos. No, hay que exponerlo, porque ese Tribunal Nuevo Supremo de Justicia, y ese nuevo hay que ponerle comillas, va a estar conformado por 20 magistrados. ¿Cuál va a ser la proporción allí? Quizás sean 15 leales y 5, no sé, no leales o ambiguos quizás, o 16-4, o 15-5. Más de allí esa proporción no puede ser. Cada sala. Sí, tenemos allí problemas con el audio, doctor. Yo le agradezco. Nos quedan 2-3 minuticos de entrevista. No sé si se está moviendo usted, pero le ruego permanezca unos minuticos más y se acerque lo más posible al micrófono del teléfono. Adelante, lo escuchamos. A ver, ¿me escucha ahora? Sí, adelante. Ok, le decía que ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia, conformado por 20 magistrados, la proporción podrá ser 15-5 o 16-4. Siempre va a haber mayoría del ala oficialista, como lo reportó esta información de Armando Info. Entonces, ¿qué garantiza eso? Impunidad, porque las decisiones en ese tribunal son colegiadas, es decir, por mayoría. Una sala de 3 magistrados, 2 serán leales y quizás el otro no. La decisión se toma 2-1 y la sala plena será 16-4 o 15-5. Siempre van a tener la razón. Y mientras el Poder Judicial esté sometido a ello, no habrá justicia posible en Venezuela. Y eso es importante que la Corte Penal Internacional lo sepa. Doctor Joel García,
Gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Abogado, especialista en Derecho Penal, profesor universitario, quien, insistimos, lleva las causas de varios presos políticos en nuestro país y víctimas de violación a derechos humanos. Ojalá, doctor, como usted decía al principio de la entrevista, la apertura de esta oficina tenga un impacto igual o superior a lo que ocurrió en Argentina en el 79, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos finalmente pudo ir y hablar directamente con las víctimas en ese momento y para ese país en dictadura. Eso fue un antes y un después para dejar en evidencia, desenmascarar la violación de derechos humanos en ese país. Ojalá, insisto, como dice usted, ocurra lo mismo o incluso podamos ir más allá en el caso de Venezuela. Gracias. Nosotros gracias a ti, nos despedimos. Diga usted. No, gracias a ti, María Elena. Gracias, doctor. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Lestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Yair Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.